siempre arrancamos con el programa en martes. Estamos en martes 26 de abril y pues tenemos como siempre arte. En esta ocasión tendremos música, danza, hablar sobre música y danza, porque bueno, las actividades como tal las van a poner los artistas mismos a través de las invitaciones que tenemos para ustedes en las entrevistas del día de hoy. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Les hablo del director del Coro Polifónico de San Francisco Javier y también del taller de violín universitario de la misma Casa de Estudios. Les estoy hablando de Juan Quinquibí, que bueno, pues muy gentilmente ha aceptado esta entrevista. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. Buenas noches, Mariana. Sí, estamos aquí presentando... estamos haciendo... sí, estamos queriendo hacer la promoción de una actividad que tenemos preparada para estos días, ¿no? Muchas gracias por la invitación y vamos a hacer la invitación, ¿no? Y darle un poco de detalle cómo va a ser la actividad. Exacto, sí, eso es lo que queremos, Juan. Mire, yo les comento que este viernes, pues, el coro y el taller que dirige Juan está presentando, en todo caso, está estrenando, ¿vale? La palabra, ¿no es cierto? Está estrenando una obra del maestro de capilla de hace muchísimos años, de que estamos hablando de la Catedral Metropolitana, que es Pedro Jiménez Abril Tirado. Por favor, Juan, coméntenos un poco sobre esa obra, que será seguramente la primera vez que en estos tiempos podremos escuchar. Sí, justamente lo que hemos titulado el concierto es el estreno en tiempos modernos de la obra de Pedro Jiménez Abril Tirado. Esta obra es una de las muchas que tiene este músico prolífico, que fue justamente maestro de capilla de la Catedral de Sucre entre los años 1833 a 1856. Pedro Jiménez Abril Tirado es un músico compositor que nació en Arequipa, Perú, en 1784. Él se formó musicalmente en Arequipa. Llegó a invitación del mariscal Andrés de Santa Cruz aquí a la ciudad de Sucre en 1833, ya para hacerse cargo de la capilla musical de Sucre, de la Catedral Metropolitana, y para ser profesor aparte del Colegio Junín y Educandas, ¿no? Entonces ese era su cargo en 1833 al momento de llegar aquí a Sucre. Pedro Jiménez es un músico muy prolífico porque tiene 40 sinfonías, tiene 50 misas, mucha obra instrumental para de cámara, como ser quintetos, cuartetos, tercetos, tiene divertimentos, sinfonías. En la parte religiosa tiene las misas son 50, tienen salves, misas de requiem y todo un repertorio muy ampuloso de la cuestión de la liturgia, porque como su principal trabajo era ser maestro de capilla, tenía que componer para cada fecha y para cada época festiva, ¿no? Exacto. Después igual este músico tiene un sinnúmero de músicas de salón, como ser canciones, tiene yarabí, y para diferentes formaciones instrumentales y corales, ¿no? En el caso, por ejemplo, tiene igual algunas canciones que el año pasado igual he editado algunas de ellas, que son las que pertenecen al Archivo Nacional de Bolivia. Y bueno, claro, hay para guitarra canto, piano canto y así, ¿no? Entonces es un músico que vale la pena explorarlo. Nosotros como taller de violín y como coro estamos queriendo hacer eso, ¿no? Darle, rescatar este patrimonio musical que hay a través de las interpretaciones de obras que son inéditas, ¿no? Que recién se van a escuchar tal vez después de que falleció el compositor, ¿no? Que están ahí dormidas en papeles, en manuscritos, pero que hoy por hoy, digamos, no es accesible, porque en esa época igual tenían otras nomenclaturas, otras formas de escribir la música, no como ahora, ¿no? Seguro. No era tan accesible, sino que está... Ahora hay que entenderlas también, ¿no es cierto? Es como que traducir también la música. Exacto, hay que hacer eso, ¿no? Ponerlo a la nomenclatura actual, para que la gente o el cantante o el instrumentista pueda hacer más fácil la interpretación, ¿no? Por eso, ese trabajo, digamos, es lo que queremos nosotros mostrar a través de este concierto que vamos a realizarlo, que un poco la gente pueda escuchar estos documentos, que en papel, digamos, no significa mucho, no tenerlo así en una partitura, porque la gente no entendida en música no va a poder
o por lo menos imaginarse cómo es el sonido. Exacto, claro, un experto puede tararear, lo que sea, entonces va a entender, va a hacer música en su cabeza, ¿no? Pero Sí. la idea es que ustedes nos van a transmitir todo este trabajo. Y mi pregunta es, Juan, si esta misa, que se llama Misa 20 en Si bemol mayor, es parte de ese trabajo que usted hizo, porque hace algún tiempito ya presentó precisamente este libro, que son obras ya trabajadas, estudiadas, ¿no es cierto?, del archivo. Exacto, justamente el libro el año pasado fue con la edición de estas canciones. No se ha hecho la interpretación en su totalidad, hemos hecho muy poca, tal vez un 5%, porque claro, ya es más como algo, digamos, ahorita que está circulando, que cualquier músico lo puede ir haciendo, la interpretación, pero todavía no se ha despertado, digamos, la cuestión de llamar la atención al músico. Entonces, por eso que queremos ir promocionando esta música. Esta misa es algo inédito todavía, que lo hemos hecho un estudio, le he hecho un estudio previo de ello, para poder igual a interpretarlo. Lo que queremos hacer es una recreación para el concierto, que ustedes vean cómo es más o menos, cómo fue la capilla musical, ¿no? Hemos estado investigando igual un poco sobre la vestimenta, de cómo eran los músicos. Ya sabemos un poco que en esa época los que tenían tal vez el privilegio, como ahora estamos hablando con usted, Mariana, que los que hacían música eran los hombres, ¿no? En la capilla musical, sí, los niños 6 eran los que cantaban, se formaban desde niños y estaban a cargo del maestro de capilla, ¿no? Y era como una especie de un conservatorio o escuela, digamos, que había de música específicamente, porque no había en esa época conservatorios o escuelas particulares, ¿no? Claro, el maestro de capilla podía dar clases particulares, pero no había un centro de formación, digamos, ¿no? Entonces, y además era también como que un lugar en el que sí se podía escuchar música, ¿no? O sea, no era nomás que la música se podía escuchar en cualquier rato o encender la radio, digamos, como ahora podemos hacerlo, ¿no? Claro, en esa época para escuchar música uno tenía que hacer la música, ¿no? O contratar o pagar a alguien que toque el instrumento, que cante. Sí, había muchas, tal vez, formas diferentes de escuchar música, ¿no? Como ahora nosotros podemos poner nuestro celular y poner Spotify o YouTube y ya tenemos la música, ¿no? Pero eso en esa época no. Teníamos que tener un conjunto musical ahí para que podamos escuchar. Pero un detalle, si me permite, Juan, aunque tengamos el YouTube, Spotify, lo que sea, estas obras no están ahí. Entonces, eso es lo interesante. Sí, eso es lo interesante, como usted dice, ese punto, lo que queremos darle es la prioridad, digamos, a este músico, porque justamente, Mariana, ha empezado, digamos, tal vez a ver como un boom de este compositor, que ha llamado la atención no solamente, digamos, a los compositores, a los músicos aquí nacionales, sino que a los músicos extranjeros. Sobre todo en Perú, ¿no? En Perú, claro. Bueno, es peruano él, entonces. Es peruano el músico y todo ha llamado la atención porque justamente había como un vacío, ¿no? La mayoría se ha dedicado a estudiar la música barroca y la música renacentista de América, pero eso termina hasta el siglo XVIII. Y el siglo XIX, como había la guerra de la independencia, no sabíamos si había música, no se conservaban, digamos, ¿no? Los manuscritos o cosas así. Y después recién aparecía ya casi con el nacionalismo, con los compositores ya famosos de cueca, bailecito, Simón Roncal. Pero ese siglo XIX, digamos, era como que estaba todavía viendo qué cosa había y qué compositores estaban ahí. Justamente este músico es del siglo XIX, y ya cuando en la primera mitad del siglo XIX, como le digo, llegó aquí en 1833, falleció en 1856, ¿no? Entonces, y después viene el que continuaba era Pedro García, y así sucesivamente vinieron muchos maestros de capilla más. Y no se encuentra esta música, ¿no? Porque es un poco difícil tener primero entenderla, ¿no? Hacerle un estudio, como usted dice, hacer más o menos como un estudio paleográfico de la música. Sí, seguro es como encontrarse como unos jeroglíficos, no sé. Sí, es más o menos eso, ¿no? Hay que hacer una traducción y entenderla, analizarla para poder como traducirla a nuestra época, para que yo agarre una partitura y ya la pueda interpretar fácilmente. En esa época hay una característica de este compositor, que él escribe en partes. Ya todavía no se escribe en partituras, sino que es en partichelas. Entonces hay que hacer la reconstrucción de la obra a través de esas, ¿no? Y hay momentos
donde tal vez algún compás hay que reconstruirlo, hay que darse cuenta que si falta o no falta, claro. Y entonces hay que ver esa situación, ¿no? Entonces esto definitivamente es un trabajo, ¿no? Primero esa parte de traducirla, bueno, si vale el término, traducirla, transcribirla, si está en partichelas, pues pasarlas ya a partes propias, ¿no es cierto? Por cada instrumento, por cada voz. Y otro proceso es que los músicos y los cantantes también los puedan reproducir. Eso es otro tema. Sí, justamente esta música en el siglo XIX, lo que hemos visto, por ejemplo, con la interpretación de esta misa, es de que son con sonidos muy agudos, ¿no? Vamos a escuchar el día del concierto, que las sopranos justamente tienen sonidos muy agudos, que sube hasta un la quinta, ¿no? Entonces son así. En interpretación a veces es un poquito complicado, ¿no? Porque mayormente los coros o los cantantes nos acostumbramos a hacer transposiciones, ¿no? Decimos ya muy agudos esta tonalidad de esta canción, lo bajamos a otra, ¿no? Una octavita menos. Exacto. Y entonces eso representa, digamos, un reto igual para el cantante y para que pueda él llegar a cantar o interpretar estas obras en su tonalidad real, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y como le dije, igual en la cuestión del instrumento, del violín, estamos, digamos, como haciendo un pequeño análisis cada vez cuando interpretamos estas obras y comparando ciertas obras que ya hemos interpretado, tal vez de la época del barroco, ¿no? Que igual algunas hemos hecho de aquí del Archivo Nacional y otras hacemos igual del Archivo de Chiquitos. Entonces vamos así comparando y vemos, digamos, ¿no? Hacemos comparaciones y sacamos diferencias y tratamos siempre de retroalimentarnos, cada músico y cada corista, ¿no? De esa manera, interpretando las obras y viendo cómo podemos ir mejorando y un poco adaptarnos a la época, pensar como si estuviéramos en la época. Exacto, ese es el gran reto. Bueno, entonces, muchas gracias, Juan, yo le agradezco por haber venido acá a la radio, al programa. Espero que no sea la primera vez que viene al café, sino también seguramente con más propuestas y más nuevos, qué sé yo, de alguna forma emprendimientos, yo le digo así, por parte de los artistas y sobre todo por parte del coro y el taller de violín que dirigen en la universidad. Quisiera que por favor una vez más invite a la población a qué hora tiene que estar en la catedral, qué día, predispuesta que seguramente si hay un aporte es gratuito. Por favor, adelante, Juan. Bien, el concierto que es denominado Misa 20 de Pedro Jiménez Abril Tirado, es un concierto que se va a realizar, un concierto conferencia, Mariana, y justamente eso quería igual un poquito acotar aquí, que tenemos unos invitados especiales que nos van a contextualizar a la época, ¿no? Y dar un poco algunas experiencias, porque esta música fue rescatada, ¿no? Porque al final creo que se estaba vendiendo en sus inicios así por partes, entonces fueron rescatadas algunas para que esté a disposición del investigador en el Archivo Nacional y ellos nos van a contar un poco la experiencia. Tenemos ahí historiadores que son especialistas en este tema, que nos van a hacer eso, entonces esa parte de contextualizarnos. El concierto se va a realizar el día viernes 29 de abril a las 8 de la noche en la Catedral Metropolitana. Es gratuito, es de ingreso libre, entonces la gente que quiera ser parte de esta actividad y pueda ir a escuchar y apreciar esta música, porque es algo que, como les estábamos indicando, se va a volver a escuchar tal vez después de casi 200 años, y es importante de que la gente pueda ir y ser parte de esta actividad, ya que es un legado de que tiene la Catedral Metropolitana de Sucre y es música que se ha hecho en Bolivia y para la catedral, justamente para esta ciudad, ¿no? Y tenemos que ir a escuchar, ¿no? esta música. Entonces la gente tiene que estar predispuesta a disfrutar la música, porque tenemos algunas interpretaciones tanto en una primera parte de música instrumental del Archivo de Chiquitos, con un preámbulo a lo que es el estreno de la misa. Perfecto. Entonces esperamos a todas las personas que quieran ser parte de esta actividad el día viernes en la catedral. El ingreso es gratuito. Esperemos de que puedan estar puntuales para que puedan encontrar un espacio para que puedan apreciar de una mejor manera la canción. Ok, muchas gracias, pues bueno, buenas noches. Buenas noches.
Ok, amigos, entonces hacemos una brevísima pausa, les agradecemos y les recordamos, pues hemos hablado con Juan Quinquibí, que es el director del Taller Universitario de Violín y del Coro Polifónico San Francisco Javier, que nos ha hecho la invitación para poder asistir a un concierto. Es el estreno de la Misa 20 en Si bemol mayor de Pedro Jiménez Abril Tirado, maestro de capilla de la Catedral Metropolitana en el siglo XIX. Va a ser fantástico, yo creo, escuchar toda esta propuesta musical, después, ella decía, después de seguramente 200 años, así que todos tienen cita este 29 de abril a las 8 de la noche en la Catedral Metropolitana. Muy bien, amigos.